Feliz domingo para todos. Las lecturas de este domingo nos presentan el drama de la enfermedad. Creo que cuando uno goza de buena salud, puede olvidarse fácilmente de lo que sufren los enfermos. Así como la persona que está económicamente muy bien puede olvidarse de las penurias que pasan los pobres, o la persona que se siente muy acompañada y rodeada de amigos puede olvidarse de lo que sufre el que está en soledad y quizás en depresión. Creo que estas enseñanzas a todos nos sirven. Observa la primera lectura tomada del libro de Job, que describe con palabras tan vivas la angustia, la falta de esperanza, el dolor profundo, la incertidumbre por la que pasa una persona que está gravemente enferma. Y quisiera que no escucháramos estas palabras únicamente mirando a la Biblia. Te invito a que mientras estoy hablando, te preguntes cuáles personas alrededor tuyo, quiénes cerca de ti podrían estar viviendo algo así. Quizás en tu propia familia. No es extraño que en nuestras familias, casi sin darnos cuenta, empecemos a descartar, empecemos a no contar con la persona que está enferma o simplemente, como decía simpáticamente un médico, la que está enferma de años, es decir, las personas que son bastante mayores y que presentan deficiencias en su entendimiento, en su oído, en su respuesta emocional. Entonces, ahí hay un primer punto, que nos fijemos en las personas que pueden estar sufriendo cerca de nosotros y que no demos por hecho que esas personas se las van a arreglar como puedan, porque repito, no debemos ser ciegos frente a las dificultades que pueden estar experimentando. En segundo lugar, me parece importante descubrir nuestras propias enfermedades. Por supuesto, estoy hablando aquí principalmente de enfermedades espirituales o emocionales. En el servicio al que Dios me ha llamado como sacerdote, he podido comprobar que muchas personas no cuidan de su salud emocional simplemente porque pueden seguir adelante con su vida. Es algo como cuando una persona tiene un problema, por ejemplo, en una coyuntura, por decir algo, en la rodilla o en el tobillo o en la cadera, pero se las arregla quizás por la razón que sea, por dificultad, por pobreza, por falta de centros de salud, se las arregla y aprende a caminar con algún defectillo, pero aprende a caminar. Y llega el momento en el que de tal modo se acostumbra a su caminar así, que aunque luego se le llegue la oportunidad de mejorarse, ya prefiere quedarse así. Pues lo mismo hacemos desde el punto de vista emocional. Llevamos vacíos, llevamos heridas, llevamos cicatrices de injusticias que hemos padecido, de soledades que hemos padecido, de fracasos y frustraciones que hemos padecido. Y la pregunta es si tendremos el valor de acercarnos a Cristo y decirle, esto es lo que estoy viviendo, necesito de ti, necesito que en este momento me ayudes, me sanes, me acompañes. Es una segunda enseñanza que nos trae este Evangelio. Y el tercer punto que quisiera destacar de este texto tan hermoso de San Marcos es darnos cuenta de una palabra que el Evangelio de Marcos utiliza mucho. Es un adverbio que en griego se dice euthys y que se puede traducir como de inmediato. Por ejemplo, llegó Cristo a la casa de Pedro, donde estaba pues esta señora, la suegra de él, que estaba enferma, y dice, y de inmediato le comentaron. Y esta palabra, esta expresión, en español pues utilizamos más de una palabra para decir lo mismo, pero esta expresión se repite bastante en el Evangelio de Marcos, de inmediato. Y de inmediato Cristo la toma de la mano, y de inmediato ella se pone a servirlos. Y es hermoso ver cómo está la caridad de la familia que le presenta a Cristo a la persona enferma. Y luego la caridad inmediata de Cristo, que atiende al que está sufriendo.
Y luego el efecto inmediato de esa sanación, esta mujer entra al servicio. Y yo creo que ese es como el resumen de la vida cristiana. Presentarnos o ser presentados ante Jesús como lo que somos, personas con necesidades, con enfermedades. Presentarnos ante Jesús, ser sanados por Él y de inmediato entrar en el camino del servicio. Grandes enseñanzas, repito, que nos traen estos textos bíblicos para acercarnos con amor, para acercarnos con atención a quienes están sufriendo, sin olvidarnos de que cada uno de nosotros también necesita al médico divino. Alabado sea Jesucristo y que tengamos un camino de sanación, de vida nueva y de servicio en Jesús. Amén.